Bienvenidos a la Casa de las Historias, el canal donde exploramos los eventos más impactantes y fascinantes de la historia. Hoy, en este video, nos adentraremos en un terreno que, aunque no está poblado por criaturas salvajes, es igualmente peligroso e impredecible: las grandes crisis económicas que sacudieron al mundo. Acompáñenme en un viaje a través de los momentos en los que la economía global colapsó, cambiando el curso de la historia de manera irreversible. No hablaremos solo de números o términos técnicos, esos fríos indicadores que a menudo nos resultan distantes. No. Hoy nos acercaremos a la verdadera naturaleza de estas crisis. Veremos cómo estos eventos, tan antiguos como la propia civilización, destruyeron imperios, empobrecieron naciones y alteraron la vida de millones de personas, igual que un terremoto remodela el paisaje de manera violenta e inesperada. Y aquí es donde la historia nos susurra una verdad incómoda. Así como la tierra tiembla, las crisis económicas podrían volver a ocurrir. Quédate hasta el final porque, al igual que un explorador busca patrones en la naturaleza, nosotros descubriremos un patrón oculto que une estas crisis y nos ayudará a entender si estamos al borde de una nueva. Ahora sí, vamos a comenzar. Imagina que es el año 1929. Caminamos por las calles de Nueva York, una ciudad que palpita con la energía de una nueva era. Los automóviles, esos relucientes símbolos de progreso, recorren las calles, mientras que en los clubes nocturnos, la gente celebra al ritmo del jazz, embriagada por la prosperidad de los felices años 20. Pero detrás de esta fachada de opulencia y alegría desenfrenada, se esconde una amenaza silenciosa, una bomba de tiempo que espera pacientemente su detonación. En el corazón financiero del mundo, Wall Street, la fiebre de la bolsa se ha apoderado de todos, desde el experimentado corredor hasta la modesta ama de casa. Todos quieren participar en esta danza desenfrenada de las acciones, convencidos de que los precios siempre subirán, como si las leyes de la gravedad no se aplicaran a este frenesí especulativo. La gente invierte sus ahorros, sus sueños, sin dudarlo, y si no tienen suficiente, los bancos, cegados por la misma euforia, les prestan sin reparos. Un castillo de naipes construido sobre la arena de la especulación. Y entonces, el 24 de octubre de 1929, el cielo se desploma sobre la ciudad que nunca duerme. El Jueves Negro. Una fecha grabada a fuego en la memoria de una generación. Los teléfonos de los corredores de bolsa no dejan de sonar, pero esta vez, la música es diferente. El pánico se apodera de los inversores, quienes desesperados intentan vender sus acciones antes de que sea demasiado tarde. Pero ya no hay compradores, solo un abismo de incertidumbre que se abre bajo sus pies. Las acciones, esos papeles que hasta hace poco prometían una fortuna, se desploman como pájaros heridos. En cuestión de horas, el sueño se convierte en pesadilla. Los bancos, ahora despertados de su letargo, exigen la devolución de los préstamos, pero la riqueza se ha esfumado como el agua entre los dedos. Las empresas, antes símbolos de prosperidad, quiebran de la noche a la mañana, incapaces de hacer frente a la tormenta. La tragedia humana no se hace esperar. Hombres que un día paseaban en autos de lujo, ahora hacen fila en las calles para recibir un plato de sopa, despojados de su fortuna y su dignidad. Algunos, incapaces de soportar el peso de la ruina, deciden acabar con su vida, lanzándose desde los mismos rascacielos que antes representaban sus éxitos. La crisis se extiende como una plaga, traspasando fronteras y continentes. Las fábricas cierran sus puertas. El campo se sume en el silencio de la inactividad y la comida, antes un bien abundante, se convierte en un lujo inalcanzable. En las afueras de las grandes ciudades, surgen los Hoovervilles, asentamientos precarios construidos con los restos del sueño americano, donde las familias intentan sobrevivir con lo poco que les queda. La Gran Depresión, un recordatorio brutal de que la economía, como la naturaleza, tiene sus propios ciclos de auge y caída. Un fantasma del pasado que nos obliga a preguntarnos, ¿nos suena familiar esta historia? Hoy, en un mundo donde los mercados financieros son cada vez más complejos e interconectados, donde las deudas se acumulan como nubes de tormenta, cabe preguntarse, ¿podría repetirse otro colapso similar? Avancemos unas décadas, hasta el año 1973. Las cicatrices de la Gran Depresión se han atenuado, pero la economía global se encuentra en la antesala de una nueva crisis, esta vez impulsada por un recurso vital, el petróleo.
Imaginen una escena cotidiana en la soleada California. Conductores impacientes esperan en una fila interminable en una gasolinera, sus vehículos, símbolos de la libertad y el progreso, ahora convertidos en jaulas de metal bajo el sol abrasador. Pero no importa cuánto esperen, no hay gasolina. Las estaciones de servicio, antes oasis para los sedientos motores, ahora son mudos recordatorios de la vulnerabilidad del mundo moderno. Las luces de las ciudades, que antes brillaban con la promesa de una vida mejor, comienzan a apagarse, sumiendo las calles en una oscuridad inquietante. Las fábricas, el motor de la economía, se ven obligadas a detener su producción, mientras que los precios de los bienes básicos se disparan, devorando los ahorros de la gente común. La causa de este caos: el petróleo, el oro negro que alimentaba el motor de la economía global, se ha convertido en un arma en un conflicto geopolítico. En octubre de 1973, durante la guerra del Yom Kippur, una coalición de países árabes, decididos a golpear a Occidente por su apoyo a Israel, decide cortar el suministro de petróleo. La producción se reduce drásticamente y el precio del crudo se triplica en cuestión de meses, sembrando el pánico en un mundo que dependía de este recurso como un adicto a una droga. Las consecuencias de esta crisis energética son devastadoras. Los automóviles, antes símbolos de libertad e independencia, se convierten en estorbos inútiles, abandonados en las carreteras. Las empresas, grandes y pequeñas, se ven obligadas a cerrar sus puertas, incapaces de hacer frente a la escalada de precios y la escasez de suministros. La inflación, como un monstruo invisible, devora los salarios y los ahorros de la gente, sumiendo a millones en la pobreza. En un intento desesperado por controlar la crisis, los gobiernos toman medidas drásticas. Estados Unidos, el país que había hecho del consumo energético un estilo de vida, se ve obligado a implementar medidas de ahorro energético, como la prohibición de la publicidad nocturna. En Europa, se implementan días sin coches, una imagen surrealista en una sociedad que había hecho del automóvil un símbolo de estatus y progreso. La crisis del petróleo de 1973 fue una llamada de atención para un mundo que había basado su prosperidad en un recurso finito y vulnerable a los vaivenes de la geopolítica. Nos mostró que la interdependencia económica, si bien puede generar prosperidad, también nos hace extremadamente vulnerables a las crisis en cualquier parte del mundo. Hoy, en un mundo donde la energía sigue siendo un tema crucial, donde los conflictos geopolíticos y las crisis climáticas amenazan la estabilidad del suministro energético, cabe preguntarse, ¿nos hemos librado de la sombra de la crisis del petróleo? ¿Estamos preparados para afrontar un escenario similar en el siglo XXI? Nuestra siguiente parada nos lleva a la década de 1980, a una región que, a pesar de su riqueza natural y cultural, se ve atrapado en una red de deuda y crisis económica. América Latina, una región vibrante y llena de potencial, se enfrenta a una de las peores crisis económicas de su historia. Países como México, Argentina y Brasil, que en las décadas anteriores habían experimentado un crecimiento económico impulsado por el endeudamiento externo, se encuentran al borde del abismo. Durante la década de 1970, los bancos internacionales, rebosantes de petrodólares tras la crisis del petróleo, habían ofrecido préstamos a bajo interés a los países en desarrollo, incluyendo a las naciones latinoamericanas. Estos préstamos, que en un principio parecían una bendición, se convirtieron en una maldición cuando las tasas de interés internacionales comenzaron a aumentar a principios de la década de 1980. De repente, los países latinoamericanos se encontraron con una deuda externa impagable, un peso muerto que ahogaba sus economías. La situación se volvió insostenible, llevando a una crisis que sumió a la región en una década perdida, marcada por la inestabilidad política, el colapso económico y el sufrimiento humano. La hiperinflación, un monstruo que devora los ahorros y pulveriza los salarios, se convierte en una realidad cotidiana. Los precios de los bienes básicos se disparan de la noche a la mañana, mientras que la moneda local pierde su valor a una velocidad vertiginosa. Las colas en los supermercados se hacen interminables y la escasez de productos básicos se convierte en la norma. Los gobiernos, desesperados por controlar la crisis, se ven obligados a tomar medidas drásticas. Se implementan recortes drásticos en el gasto público, afectando servicios esenciales como la educación, la salud y la infraestructura.
Las empresas, grandes y pequeñas, se ven obligadas a cerrar sus puertas, incapaces de hacer frente a la caída del consumo y la falta de crédito. La crisis de la deuda latinoamericana dejó una profunda cicatriz en la región, no solo en términos económicos, sino también sociales y políticos. Millones de personas se vieron sumidas en la pobreza, mientras que la desigualdad se disparaba. La clase media, que había florecido en las décadas anteriores, se vio diezmada, y la confianza en las instituciones se erosionó. Esta crisis nos enseña una lección fundamental: la dependencia excesiva de la deuda externa, especialmente en un contexto de tasas de interés fluctuantes, puede tener consecuencias devastadoras para las economías emergentes. Un recordatorio de que la estabilidad económica no se construye solo con préstamos, sino con políticas económicas sólidas, una gestión responsable de la deuda y un desarrollo económico sostenible. La crisis asiática de 1997. El colapso de los tigres económicos. Nuestra expedición a través de las crisis económicas nos lleva ahora al continente asiático, a finales de la década de 1990. En esta época de globalización acelerada, donde los flujos de capital cruzan fronteras a la velocidad de la luz, los países del sudeste asiático, conocidos como los tigres económicos, se habían convertido en un modelo a seguir. Economías como las de Tailandia, Corea del Sur e Indonesia habían experimentado un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por la inversión extranjera, la industrialización y la apertura comercial. Sus rascacielos se elevaban como símbolos de progreso, y sus ciudadanos disfrutaban de un nivel de vida que antes parecía inalcanzable. Sin embargo, detrás de esta fachada de prosperidad se escondía una vulnerabilidad fundamental: la dependencia excesiva de los capitales especulativos y la falta de una regulación financiera sólida. Los inversores extranjeros, atraídos por las altas tasas de rendimiento, habían inundado los mercados financieros de la región con capitales especulativos, creando una burbuja que amenazaba con explotar, y explotó. En 1997, una crisis financiera, que comenzó en Tailandia con la devaluación del baht, se extendió rápidamente por la región como un incendio forestal, arrasando con las economías de los tigres económicos. La crisis asiática de 1997 fue un recordatorio brutal de que incluso las economías más dinámicas y prometedoras pueden ser vulnerables a los caprichos de los mercados financieros globales. La falta de regulación, la especulación desenfrenada y la salida masiva de capitales pueden convertir un auge económico en una profunda crisis en cuestión de meses, dejando tras de sí un rastro de quiebras, desempleo y pobreza. Los inversionistas extranjeros, presa del pánico, comenzaron a retirar sus capitales de la región, temerosos de perder sus inversiones. Las monedas locales se desplomaron como piedras, perdiendo gran parte de su valor en cuestión de días. Las empresas, antes símbolos de éxito, se vieron obligadas a cerrar sus puertas, incapaces de hacer frente a la deuda externa en dólares y la caída del consumo interno. La crisis asiática de 1997 nos enseña la importancia de construir economías sólidas, con sistemas financieros robustos, regulaciones eficientes y una gestión prudente de los flujos de capitales. Una lección que sigue siendo relevante en la actualidad, en un mundo donde la globalización financiera y la interconexión de los mercados hacen que las economías sean más vulnerables que nunca a las crisis financieras. La crisis financiera de 2008. La burbuja que hundió al mundo. Adentrémonos ahora en el nuevo milenio, una época marcada por la innovación tecnológica, la globalización acelerada y una sensación generalizada de que la prosperidad era un hecho inevitable. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente estabilidad, se gestaba una nueva crisis, esta vez, en el corazón del sistema financiero global. En Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, el sueño de ser propietario de una vivienda se había convertido en una pesadilla para millones de personas. Los bancos, cegados por la codicia y la falta de regulación, habían otorgado hipotecas a personas con escasa capacidad de pago, creando una burbuja inmobiliaria que crecía a un ritmo insostenible. Estas hipotecas subprime, como se las conocía, eran empaquetadas y vendidas a inversores de todo el mundo como si fueran productos financieros seguros y rentables. Un castillo de naipes construido sobre la arena de la especulación y la irresponsabilidad.
Y en 2007, la burbuja estalló. Los precios de las viviendas, que habían alcanzado niveles estratosféricos, comenzaron a caer en picado, dejando a millones de familias atrapadas en hipotecas que superaban el valor de sus casas. La crisis hipotecaria se extendió rápidamente al sistema financiero, provocando una crisis de liquidez que paralizó el crédito y sumió al mundo en la peor recesión desde la Gran Depresión. Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes y antiguos del mundo, se declaró en bancarrota en septiembre de 2008, un evento que marcó un punto de inflexión en la crisis. El pánico se apoderó de los mercados financieros globales, las bolsas se desplomaron y los gobiernos se vieron obligados a intervenir con rescates masivos para evitar un colapso total del sistema. La crisis financiera de 2008 nos enseñó que la falta de regulación financiera, la codicia desmedida y la creación de productos financieros complejos y opacos pueden tener consecuencias devastadoras para la economía global. Una crisis que nos recuerda la importancia de la ética en los negocios, la responsabilidad social corporativa y la necesidad de una regulación financiera eficaz para prevenir futuras crisis. Millones de personas perdieron sus hogares, sus ahorros y sus empleos. Las economías de todo el mundo se contrajeron, el comercio internacional se desplomó y la sombra de una nueva depresión se cernió sobre el mundo. La crisis financiera de 2008 fue un llamado de atención para un mundo que había olvidado las lecciones del pasado, un recordatorio de que la estabilidad económica no es un derecho adquirido, sino un equilibrio delicado que requiere una gestión cuidadosa y responsable. La crisis del COVID-19. Un colapso global inesperado. Nuestro viaje a través de las crisis económicas nos lleva a un territorio desconocido, a una crisis que no se originó en los mercados financieros ni en la especulación desenfrenada, sino en un enemigo invisible. Un virus. La pandemia de COVID-19, que se extendió por el mundo a principios de 2020, provocó una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente, pero también una crisis económica de consecuencias devastadoras. En cuestión de semanas, el mundo se paralizó, las fronteras se cerraron, los viajes se cancelaron y millones de personas se vieron obligadas a confinarse en sus hogares para evitar la propagación del virus. Las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en escenarios desiertos y la economía global entró en un estado de coma inducido. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de la economía globalizada e interconectada. Las cadenas de suministro, que se extendían por todo el mundo, se rompieron, provocando escasez de productos básicos y materias primas. El comercio internacional se desplomó y millones de personas perdieron sus empleos, ya que las empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su actividad. Los gobiernos de todo el mundo se enfrentaron a un desafío sin precedentes. Tuvieron que actuar con rapidez y decisión para contener la propagación del virus, brindar atención médica a los enfermos y proporcionar apoyo económico a las empresas y los trabajadores afectados por la crisis. Se implementaron medidas extraordinarias, como el cierre de fronteras, las restricciones de movimiento, el cierre de negocios no esenciales y el fomento del teletrabajo. Los gobiernos inyectaron billones de dólares en la economía a través de programas de estímulo fiscal y monetario, con el objetivo de evitar un colapso total del sistema. La crisis del COVID-19 nos enseña que vivimos en un mundo interconectado, donde un evento inesperado como una pandemia puede tener consecuencias económicas devastadoras en todo el planeta. Nos recuerda la importancia de la resiliencia económica, la diversificación de las cadenas de suministro, la inversión en investigación y desarrollo, y la cooperación internacional para hacer frente a los desafíos globales. La pandemia de COVID-19 ha sido un punto de inflexión en la historia económica mundial, un recordatorio de que la salud y la economía están inextricablemente unidas. Nos ha obligado a repensar nuestro modelo económico, a buscar soluciones más sostenibles e inclusivas, y a estar preparados para afrontar los desafíos de un mundo cada vez más complejo e incierto. Hemos viajado a través del tiempo y del espacio, explorando las huellas que las grandes crisis económicas han dejado en la historia de la humanidad. Desde la devastación de la Gran Depresión hasta la parálisis global provocada por la pandemia de COVID-19, hemos sido testigos de la capacidad de estos eventos para transformar sociedades, redefinir sistemas económicos y poner a prueba la resiliencia del espíritu humano.
Ahora, al final de nuestro recorrido, les hago una pregunta. ¿Ven algún patrón en estas crisis? A pesar de sus diferencias, todas ellas comparten un hilo conductor: la fragilidad del sistema económico, la interconexión de los mercados globales y la capacidad del ser humano para tomar decisiones que pueden llevar tanto a la prosperidad como a la ruina. Todas estas crisis comenzaron con la misma mentalidad: el dinero fácil nunca se acaba, el mercado siempre sube, nada puede salir mal. Pero la historia, esa maestra implacable, nos ha demostrado una y otra vez que la arrogancia, la codicia y la falta de previsión pueden tener consecuencias devastadoras. La gran pregunta es, ¿cuál será la próxima crisis? ¿Estaremos mejor preparados para enfrentarla? La historia aún no ha terminado de escribirse. Depende de nosotros aprender de los errores del pasado, construir un futuro más sostenible, justo y resiliente para todos. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo análisis, porque la historia aún no ha terminado.